Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir la palabra de Dios para predicar su palabra en esta hermosa noche. Vamos a abrir la Biblia en capítulo 8 del primer libro de Reyes. Capítulo 8 del primer libro de Reyes. Amén. Hoy no hay pantalla, así es que abra su Biblia o abra su aparato electrónico, teléfono, tablet, para abrirla en Primera de Reyes capítulo 8 verso 23. Amén. ¿Todos estamos listos? Amén. Primera de Reyes capítulo 8 verso 23 dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, y que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Dios, por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí. Te bendecimos, te damos gloria, Señor. Háblanos en esta noche, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y el título de este mensaje es La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y el texto que leímos nos da a entender que en el cielo y en la tierra no hay nadie como nuestro Dios, que guarde el pacto, dice la Escritura, y su misericordia a quienes, a sus siervos y a los que andan delante de él con todo su corazón. Ahora, andar delante de Dios es un concepto espiritual que implica una relación continua todos los días de nosotros para con Dios. Eso es andar delante de Dios. Una relación continua todos los días nosotros y Dios. Pero el texto nos dice que nuestro Dios guarda la misericordia para con sus siervos y para quienes andan delante de él con todo su corazón. Ahora, si una persona, un siervo de Dios, anda delante de él, nosotros, ahora en este tiempo, delante de él con todo nuestro corazón, quiere decir que aunque andemos en un estado de comunión con Dios, que andemos delante de Dios con todo nuestro corazón y tengamos una relación íntima, personal, individual, fuerte delante de Dios, significa, de acuerdo al texto de la palabra de Dios, que aunque andemos así, aún necesitaremos misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos todavía seres humanos. Somos carne, somos personas que tenemos sentimientos, que habitamos en este mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanto pecado. Pero tenemos la grande promesa de Dios de que Él guarda su pacto y su misericordia para con sus siervos y todos los que andan conforme su corazón o caminan delante de Dios. ¿Por qué alguien había de necesitar misericordia si anda todos los días delante de Dios? ¿Por qué si hay una relación fuerte
entre usted y Dios en cuanto a su relación. ¿Por qué habíamos de ocupar misericordia? ¿Por qué? Porque Dios sabía que nosotros, aún estando en esta carne, en este cuerpo, en esta tierra, aunque seamos bien apegados a Dios en cuanto a nuestra relación, dependamos de Él 100%, nos vamos en algún momento de nuestra vida a equivocar, nos vamos tal vez a enfermar, vamos a cometer errores delante de Él. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero ahí está la misericordia de Dios. Tenemos que saber esto, de que su misericordia está ahí. La vamos a necesitar. No somos perfectos, aunque nuestra relación con Dios sea fuerte, sea estable y trabajemos todos los días para que crezca esa relación. Aún la Escritura dice que nos vamos tal vez a equivocar, que vamos a pecar delante de Dios, pero una cosa debemos recordar, que ahí está su misericordia. Ahora, ¿qué quiere decir misericordia de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española? Misericordia es un atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados de sus criaturas. Y la misericordia de Dios en la Escritura, nos damos cuenta que aparece esta palabra, de acuerdo a la versión que usted lea o que nosotros leamos, 276 veces aparece la palabra misericordia en toda la Escritura. 222 aparecen en el Nuevo Testamento hablando de la misericordia. 54 veces es referida en el Nuevo Testamento la palabra misericordia. Algunos teólogos dicen de que toda la Biblia, los 66 libros que tiene la Escritura, es Dios hablando al hombre, pero los salmos es el hombre hablando a Dios, porque cuando leemos los salmos, usted se da cuenta que es Dios adorando, que es el hombre adorando a Dios, clamando a Dios, pidiendo a Dios en la mayoría de los salmos. Y tan solo en el libro de los salmos, en los 150 capítulos del libro de los salmos, de las 222 veces que aparece la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, en el libro de los salmos, solamente ahí aparece 100 veces la palabra misericordia. Quiere decir entonces que el hombre, los escritores del libro de los salmos clamaban por la misericordia de Dios, porque tan solo en los salmos 100 veces es mencionada la palabra misericordia. Hablando del texto que leímos, cuando dice que los siervos y los que andan delante de Dios con todo su corazón van a necesitar, o Dios guarda su misericordia, o va a tener misericordia de ellos. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 7, verso 18 y verso 20, todo ese capítulo habla algo referente, pero él dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer hacer el bien está en nosotros. Queremos hacerlo. Sentimos hacer el bien, pero el hacerlo, hay algo que se opone, que es la carne, dice el apóstol Pablo. El verso 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo se consideraba, o se ponía todavía como un pecador, porque sabía que estaba en esta carne, que esta carne todavía se tiene que luchar todos los días para seguir agradando a Dios todos los días. Por eso el escritor del texto que leímos menciona de que vamos a necesitar misericordia, aunque le sirvamos a Dios, y nuestra relación sea todos los días andar delante de Dios con todo nuestro corazón, pero aún vamos a necesitar misericordia. ¿Por qué? Porque no somos perfectos en la iglesia todavía.
Usted que no se ha entregado al Señor porque me ha visto algún error. La palabra de Dios nos dice que no vamos a ser perfectos. No espere ver perfección en un hijo de Dios. Todavía, igual que usted, necesitamos misericordia todos los días. Eso es lo que nos dice la Escritura. Si nosotros pusiésemos a una persona aquí en este altar, en esta plataforma, X persona, vamos a decir que es X persona que ha vivido los años que ha vivido, o véase usted en esta plataforma y alguien que conociese su vida, que haya entrevistado, es solamente un ejemplo, que haya entrevistado a todas las personas con las que hemos estado y le hayan preguntado en un momento donde esa persona necesitó misericordia, ¿qué dirían de nosotros estando aquí? ¿Cuál sería nuestra historia en cuanto a la relación de misericordia en nosotros para con la gente, para con alguien que la haya necesitado? ¿Cuál sería nuestra historia? Posiblemente diría, pues, tuvo misericordia cuando yo necesité, cuando vio mi necesidad. O alguien hubiese dicho, necesité misericordia y solo se pasó de frente, como la historia del samaritano. ¿Cuál sería nuestra historia? ¿Qué dirían de nosotros en cuanto a la misericordia? Que hayamos tenido la oportunidad de participar en un acto de misericordia. ¿Cuál sería nuestra vida en relación a la misericordia? Y posiblemente hemos hecho misericordia, hemos practicado misericordia, pero no dudo que también ha habido momentos que no lo hemos hecho. Digo de mi parte, no sé usted, tal vez se ha hecho misericordia todos los días de su vida con todas las personas que hay necesidad, pero yo no lo he hecho. Entonces es algo que nosotros por naturaleza vamos a tener, de no ser personas que en todo momento, en toda necesidad, con una persona practiquemos misericordia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos todavía. Y ahora no por eso nos vamos a excusar y veamos necesidad y digamos, es que el hermano Eladio predicó y dijo que como soy todavía ser humano y estoy en esta carne, hoy no voy a hacer misericordia. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que estamos en esta carne y no vamos a ser perfectos, vamos a tener errores. Hemos tenido errores quizás en el pasado, aún ya siendo hijos de Dios. Hemos necesitado de misericordia. Y gracias a Dios que su misericordia está ahí para bendecirnos. Y pasásemos a este lugar, a la persona más buena que pueda calificar la sociedad en este mundo, que ha donado millones de dólares quizás, o ha entregado su vida a la investigación de algún punto, de algún tema, y puedan decirle que pues ha mostrado misericordia, pero ninguno será como nuestro Dios. Su historia de vida de acuerdo a la misericordia se quedará muy corta. Su hoja en la historia de su vida en relación a la misericordia, por muy buena que sea la persona en este mundo, se quedará corta. Pero gracias a Dios que usted y yo servimos a un Dios que su historia nos dice que es grande en misericordia. Y en la Escritura podemos encontrar textos que nos hablan de su misericordia. Y leyendo la Escritura en el Salmo 103 podemos encontrar que esta pudiera ser la presentación del Dios que servimos en cuanto a la misericordia. Y en el verso 8 dice la Escritura, y este es el Dios que servimos: misericordioso y clemente es Jehová.
lento para la ira, grande en misericordia. Él es al Dios que servimos. El verso 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos enojados como padres con los hijos? Ha habido momentos que cuando son niños les hemos llamado la atención, no solamente con palabras, sino dándoles un dulce. ¿Y por qué? Porque estábamos enojados en algún momento. A mí me pasó, y cuando eran niños nuestros hijos, de enseñarles no solamente con palabras, y después me dije, creo que me excedí enseñándoles de esta manera, y algo venía a mí y me sentía mal de alguna manera. Pero es cuando uno está airado, está enojado, que puede reaccionar de una manera con gritos, con golpes, que cuando pasa el momento uno dice, pude haberlo hecho de otra manera, no tuve que decirle esto a mi gordito, o a mi esposa no tuve que decirle esto. Pero fue en un momento de ira que podemos nosotros explotar y decir cosas que ofenden, que lastiman, que dañan. Pero Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ni para siempre, dice, guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia a los que le temen. Esa es la presentación de nuestro Dios en cuanto a su misericordia. No hay hombre, no hay personaje en este mundo que pueda tener una historia de misericordia como la que nuestro Dios nos presenta, para reflejar su bondad, sus virtudes. Él es un Dios de misericordia, gloria al Señor. El Salmo 108 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia. Vea los cielos si es que hay cielos, parece que está nevando allá afuera, pero cuando tenga oportunidad, vea los cielos, vea las estrellas. Y la Escritura dice que más grande que los cielos es la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué Dios tan grande tenemos nosotros, que no aguarda su enojo para siempre? Él está dispuesto a darnos misericordia. No nos ha pagado conforme las actitudes que tuvimos hoy en este día, conforme a las ofensas que cometimos, que hicimos en este día, en el pasado, en los años pasados. ¿Por qué? Porque su misericordia ha estado ahí para perdonarnos, para bendecirnos, para darnos de su gracia, de su amor y por supuesto de su misericordia. Gloria al Señor. David sabía que la misericordia de Dios es grande. Primera de Crónicas capítulo 21 dice la palabra de Dios: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Cuando David cometió un pecado para con Dios, mandó Dios a su profeta y le dice: dale estas tres opciones. ¿Qué es lo que quiere David? Y la Escritura nos dice que David eligió caer en las manos de Dios, porque sabía que su misericordia es mucha, que su misericordia es grande. Qué Dios tan grande tenemos nosotros, gloria al Señor, que no nos paga conforme aún nuestros pensamientos.
sino conforme sus misericordias. El hecho de estar sentados aquí hoy es porque pudimos ver su misericordia. Es por su misericordia. Esta mañana, al abrir los ojos y ver el día hermoso, es por su misericordia. Gloria al Señor. El texto de Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ese es nuestro Dios. Grande es su fidelidad en cuanto a la misericordia de Dios para nosotros. Ese es nuestro Dios, gloria al Señor. Qué bueno que es fiel para con nosotros. Que un día por la mañana amanezca y que Dios se le haya olvidado darnos de su misericordia. ¿Qué pasaría con nosotros los seres humanos? Pero más sin embargo la Escritura nos dice que cada mañana sus misericordias se renuevan. Nunca han decaído sus misericordias, nuevas son cada mañana. Esta mañana la misericordia de Dios se renovó. Esta mañana, al abrir nuestros ojos, al poder respirar, su misericordia se ha demostrado, gloria al Señor, para con nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Porque es un Dios que nos ama en verdad. Y que está su misericordia ahí para bendecirnos. Ahora, esto no es para que nosotros digamos, vamos a vivir como querramos nosotros. Vamos a hacer lo que querramos. Al cabo, nuestro Dios es un Dios grande en misericordia. Esto es para que nosotros agradezcamos a Dios por su misericordia. Porque Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Dios nuestro Señor. Si nosotros, Dios sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Nosotros sin Dios somos personas que van a una eternidad, a una condenación eterna, a una eternidad sin Jesús para siempre. Necesitamos nosotros de Dios. Necesitamos de su misericordia todos los días de nuestra vida. Todos los días. Todos los días de su misericordia. Conozco una persona que le trabajamos y ese hombre tiene mucho dinero y él me lo ha dicho. Cuando voy a su oficina me muestra cuadros que tiene hoteles en San Diego y se pone a platicarme, le gusta platicar mucho. Y que tiene proyectos aquí en Carson y todo ese tipo de cosas. Y un hombre de 80 años. Y tiene unos planes como que va a vivir 100 años. Pero no le gusta cuando le llevo un recibo de unos cuantos dólares. Como que se agarra el corazón y hasta pone el recibo así y se agarra el corazón jugando, porque piensa que le estoy cobrando mucho. Hay otro señor que tiene también mucho dinero y tiene como 6 carros en su garage. Tiene un Shelby Cobra, creo que así se llama, de la Ford. Y siempre le digo al Señor, y toco ese carro y le digo, véndemelo, regálamelo. Y le da risa, jajaja, como que nunca lo voy a tener. Y tiene de esos carros antiguos de la Ford, el primero que salió, los tiene ahí en el garage. Y el Señor tiene más de 80 años. Y yo cada que tengo la oportunidad de pasar por él, yo declaro ese carro y digo, Señor, dame lo que cuando ya esté partiendo de este mundo, este Señor diga, llamen a él, se lo voy a dejar a él. Tanto que me dijo.
Y él también, siempre que le llevo el recibo del mantenimiento al mes, se sienta y me dice: siéntate. Y me voy a sentar yo también, porque posiblemente al ver tu precio me caigo. Y no les gusta soltar con alegría el dinero, y tienen mucho dinero. La Escritura nos dice que nuestro Dios, esos hombres son ricos en dinero, tienen mucho dinero, no les gusta pagar. Ahí uno tienes que estarles explicando: y explícame qué es esto, y por qué me estás cobrando esto. Y ahí estoy aventándome mi diálogo con él, y le tengo que explicar todo, porque quiere saber qué es lo que está pagando, con mucha explicación le tengo que decir para que me pague. Y suelta el cheque, y con mucho dolor, bien que veo que le duele. Y así son ellos, y tienen mucho dinero, son ricas estas personas. Pensaba esto cuando leo este texto de Efesios capítulo 2, dice: pero Dios, que es rico en misericordias. Digo, qué bueno que Dios no es como estos hombres, gloria al Señor. Imagínense ustedes que para que Dios nos diera de su misericordia tuviéramos que darle cuenta todos los días. ¿Y por qué quieres misericordia? De tus actos. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Dios no nos pide eso solamente. Él quiere que nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado. Y Él, que es rico en misericordia, Él no es avaro en cuanto a la misericordia. Él nomás está esperando un corazón contrito, humillado, que venga delante de Él y le diga: Señor, necesito misericordia, Señor. Dame de tu misericordia, Padre. Y Él nos va a dar de misericordia, porque dice la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó. Si va a darnos misericordia, es porque nos ama mucho el Señor, no por nuestros actos o nuestras obras, sino por su amor que tiene para con nosotros. Viene y dice: mi hijo, ahí te va la misericordia que estás esperando. Ese es el Dios que servimos, gloria al Señor. Él es rico y tiene para todo el mundo, para dar misericordia, gloria al Señor. No hay que estarle ahí rogándole que tenga misericordia y pasen unos días y no, Él está dispuesto a darnos misericordia. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque más grande que los cielos es su misericordia. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente, dice la Escritura, al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. Si algo tenemos que hacer nosotros para alcanzar misericordia de Dios, es acercarse al trono de la gracia, y ahí vamos a encontrar misericordia y oportuno socorro. Pero una de las cosas que el texto también dice que vengamos, que nos acerquemos confiadamente, así como usted actúa confiado, así acercarse delante de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Si cometimos algún error, pecado, por alguna reacción en nuestro día, en nuestra vida, debemos de estar confiados de que a pesar de que nos equivocamos, si yo voy confiado delante del trono de la gracia, allí voy a alcanzar misericordia. Todo el mundo podrá condenarme y juzgarme y aplicar la no misericordia a mi vida, pero debo de estar confiado, acercarme confiado al trono de la gracia y decir: voy a ir a ese lugar santo, confiado de que Dios me va a dar de su misericordia, gloria al Señor.
y lo vamos a poder sentir. Vamos a poder percibir la misericordia de Dios en nuestra vida. Él está esperando que nosotros vengamos delante de Él pidiendo de misericordia al Señor. Es lo que quiere nuestro Dios, pero debemos acercarnos confiadamente, confiados, acercarnos delante de Él, bien seguros que allí en ese trono de gracia voy a alcanzar misericordia, que tanto necesito de Él todos los días. Necesito de su misericordia y gracias a Dios que la Biblia, su palabra nos dice que Él es grande en misericordia, que más grande que los cielos es su misericordia, que ha engrandecido su misericordia para con los que le aman. Con esa confianza debo llegar ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Hay una historia en la escritura, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Hay una historia donde habla acerca de el rey Ezequías. El rey Ezequías, en los primeros capítulos versos de este capítulo, dice que Ezequías se puso de acuerdo con todos los príncipes del pueblo de Israel de que celebraran la fiesta de la Pascua. Y la razón que no la habían celebrado en ese tiempo era porque no había suficientes sacerdotes santificados para celebrar la Pascua. Y no la habían celebrado. Pero más sin embargo, por acuerdo empiezan a correr cartas pregonando que iba a haber fiesta en Jerusalén, que subieran a adorar a Dios a Jerusalén. Y en los versos 8 y 9 dice la escritura: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Le está hablando al pueblo de Israel. Someteos a Jehová y venid a su santuario. Son las cartas que mandaron para que la gente viniera al santuario. Dice: el cual Él ha santificado para siempre. Y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él, dice la escritura. Y nos damos cuenta de que cuando el rey Ezequías manda estas cartas, les manda decir esto. En el verso 3 dice que porque entonces no lo podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Parte del pueblo estaba cautivo allá en Babilonia, y no habían subido a adorar a Israel. Entonces les mandan a decir que suban. Pero una de las cosas que encontramos que Dios empieza a decirle al pueblo de Israel, le dice: someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. Servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Una de las cosas que vemos en esta historia es de que el pueblo de Israel tenía que volverse a Dios, tenía que volver a servir a Dios de alguna manera. Y por lo que ellos hicieran en servir a Dios, dice que los que estaban cautivos en otro lugar, por lo que estos hiciesen, aquellos, sus hijos y sus hermanos, dice,
Dios va a tener misericordia de ellos. Y en el verso 9 dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de quien los tienen cautivos. Entonces nos damos cuenta que hoy en estos tiempos, si nosotros servimos a Dios, si buscamos a Dios, si estamos en relación con Dios y de alguna manera le servimos a Dios, la misericordia de Dios alcanzará a nuestros hijos que no están aquí, por lo que nosotros hagamos y sirvamos al Señor. Es una promesa que Dios le da al pueblo de Israel cuando le dice: vuélvanse a Dios, sírvanle a Él, acérquense al templo para servir. Y Dios va a tener misericordia, va a mostrar misericordia para con sus hijos y sus hermanos en aquellos que los tienen cautivos. Y creo yo que esto puede tener efecto en estos días también, de que hoy, por lo que nosotros hagamos en este reino, en el reino de Dios, y aunque veamos a nuestros familiares lejos, que están cautivos no por otro reino, sino por el mundo, por el enemigo, que ciertamente es otro reino, espiritualmente hablando, pero por lo que nosotros hagamos en este reino, en la casa de Dios, sirvamos a Dios, la misericordia de Dios, creo yo, que alcanzará también a nuestros hijos, a nuestros hermanos, como dice la Escritura. Pero dice: ¿por qué? Dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Y misericordioso, ese es nuestro Dios. Entonces yo creo que con una palabra como esta, nos habían de dar más ganas de servir a nuestro Dios en esta casa, en este reino de Dios, y decir: yo voy a servir a Dios porque sé que Dios es grande en misericordia, y por lo que yo haga, ore, pida en este lugar, algún día mis hijos van a alcanzar misericordia allá donde están. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo a un Dios que es grande en misericordia. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios, y esa es una promesa que le da al pueblo de Israel Dios nuestro Señor. Y es lo que hoy creo yo que debemos nosotros creer con todo el corazón también, de que por lo que hagamos, por lo que nosotros invirtamos en este reino, Dios va a tener misericordia de aquellos hermanos, hijos, parientes, padres, nuestra familia que no está en el reino. Pero necesitamos, como dice la Escritura aquí, someternos a Dios, venir a su santuario, no poner nuestra cabeza dura, en otras palabras, lo que dice la Escritura, sino reconocer a Dios nuestro Señor, santificarnos para Él. Y por lo que nosotros hagamos en este reino, algo va a pasar, pero necesitamos hacer algo al respecto nosotros, para ver la misericordia de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura, hay muchos textos que nos dicen que Dios es grande en amor y misericordia. Gloria al Señor. Y la Escritura está ahí que nos dice: acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos. ¿Qué nos impide hoy en este día acercarnos ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro? Hoy podemos hacerlo con todo nuestro corazón. Misericordia, Señor, queremos de ti en este día. Él está dispuesto a bendecirnos, está dispuesto a darnos de su misericordia. En la Escritura podemos encontrar en el Salmo 136 un salmo escrito, hecho exclusivamente para la misericordia de Dios. Alabanza, dice el encabezado: alabanza por la misericordia eterna de Dios. Y vemos desde el verso 1 hasta el verso 26 que en cada uno de los versos
el salmista expresa, como por ejemplo en el verso 25, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y luego dice la expresión que encontramos en cada uno de los versos: porque para siempre es su misericordia. El verso 24 dice: y nos rescató de nuestros enemigos. Y luego la frase: porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice el verso 26 y último verso: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y creo yo que nosotros podríamos pasarnos toda esta noche diciendo: porque Dios me dio unos hijos hermosos, porque para siempre es su misericordia, porque Dios le dio a Crosspoint, ¿cómo se dice en inglés? Ministerios Punto de Encuentro, un templo hermoso para alabarle. Podríamos decir: porque para siempre es su misericordia. Porque hoy tenemos nosotros ropa que vestir, porque para siempre es su misericordia. Hoy tuvimos que desayunar y que comer, porque para siempre es su misericordia. Hoy traigo zapatos, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Tengo una cama donde llegar a recostarme y una almohada donde poner mi cabeza, porque para siempre es su misericordia. Ese es el Dios que servimos, quien es digno de ser alabado por su misericordia que es inagotable, por su misericordia que es para siempre, por su misericordia que nunca se acaba. Ese es al Dios que nosotros venimos a servir en esta noche. Ese es el Dios que amamos, es el Dios a quien hemos creído. Gloria al Señor. Su misericordia es para siempre, porque tengo dos manos, porque para siempre es su misericordia. Aunque ya no tengo mucho pelo, pero para siempre será su misericordia. Su misericordia nunca se va a acabar. Para siempre, por los siglos de los siglos, su misericordia, gloria al Señor, está ahí para con nosotros. Póngase de pie. Ese es nuestro Dios. Todos todavía pecamos delante de su presencia. ¿Habrá alguno que hoy en este día no cometió pecado delante de Dios? Posiblemente sí. De acuerdo a lo que nosotros creemos o conocemos como pecado, pero tal vez algún pensamiento inoportuno, ya pecamos. Alguna mirada, ya pecamos. Algo que oímos, ya pecamos. Abrimos el teléfono más de la cuenta, ya pecamos. Pero ¿sabe qué? Ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios, que es más grande que los cielos y que es para siempre su misericordia. Si hoy en este día alguno de nosotros cometió algún pecado delante de Él, nuestro Señor está aquí para que nosotros clamemos por misericordia. Si hemos pecado de alguna manera u otra en este día, la semana pasada, en el año pasado, hoy su misericordia que no se acaba, que es para siempre, está aquí para bendecirnos. Si un día nos alejamos del Dios que un día creímos, su misericordia está aquí para mostrarla y que podamos nosotros volver y andar conforme su corazón delante de Él. ¿Por qué? Porque su misericordia es inagotable. Gloria al Señor. Es un Dios que nos ama y por lo tanto su misericordia se mostrará en nosotros todos los días. Y como dice el salmista, que no nos paga conforme a nuestros hechos. Si así fuese nuestro Dios, quizás
Sería el primero de no estar aquí parado delante de ustedes. Pero gracias doy a Dios que su misericordia se renueva todos los días en mi vida. Gloria al Señor. Y puedo ver de su misericordia en mi vida. Gloria a Cristo. En el aire que respiro, en la casa que tenemos, en la familia que tenemos, en el carro que tenemos, en la salud que tenemos, ahí podemos ver su misericordia. ¿Cuántos no van a agradecer en esta noche por la misericordia de Dios? ¿Cuántos no le van a dar gracias por la misericordia de Dios? Yo creo que todos podemos decirle: gracias, Señor, por tu misericordia, porque no me has consumido, porque aquí sigo estando. Y es por tu misericordia. Esa es la misericordia de Dios nuestro Señor, que estamos delante de Él, servimos a Él, andamos delante de Él, pero aún seguimos necesitando misericordia de Dios. No somos perfectos, no somos todavía perfectos, seguimos necesitando de su misericordia. Y Él está dispuesto a dar misericordia si tan solo confiadamente venimos al trono de la gracia y decir: Señor, misericordia, necesito misericordia de ti, Señor. Y yo quiero invitar en esta noche a alguien que quiera pasar a este lugar, que diga y reconozcas: yo necesito de su misericordia. No me ha consumido porque Él es grande y no me paga conforme a mis actos, pero hoy quiero reconocer que le he fallado, que he cometido injusticia, pecado, error delante de Él. Pero la buena noticia es que su misericordia está aquí otra vez. Y mientras tengamos la vida y estemos en un lugar como este, donde se predique un mensaje como este, ahí está el Señor para dar de su misericordia. El verso 1 del Salmo 136 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia.